Quiero compartir con la iglesia un tema, padres para un mejor futuro. De parte de Dios, compartir una palabra para la iglesia y para los padres y las madres. Hoy el mundo secular hace un reconocimiento para aquellos que tienen la bendición y la responsabilidad de ser padres. Sin embargo, aquellos que creemos en Dios, tenemos una palabra de parte de Dios y un consejo esta tarde. Amén. Déjeme decirle, hermano, hermana, que para ser padres no hay un manual. No existe una escuela en la cual podamos nosotros asistir y a partir de ahí tener una guía y una orientación para ser padres. Seguro estoy que todos ustedes que han tenido la bendición de ser padres han hecho su mejor esfuerzo con sus hijos y han procurado equivocarse lo menos posible. Y esta tarde Dios quiere fortalecer nuestras vidas a través de su palabra. Sin embargo, en el tiempo presente, en el siglo XXI, en el tiempo en el cual nos toca vivir, la sociedad en la cual vivimos experimenta una de las crisis más grandes como sociedad, donde hay un deterioro en la familia y donde logramos ver cómo el crecimiento de la corrupción, de la maldad, cada vez va más en aumento. Y esto es resultado de algo que se ha dejado de hacer en casa. Esas personas que vemos en los noticieros, ladrones, corruptos, violencia, asesinatos, todos ellos fueron niños y en algún momento de su etapa, de sus vidas, fueron parte de un hogar. Estuvieron a cargo de unos padres y de unas madres. Y lo que estamos viendo hoy es el resultado de algo que se ha dejado hacer o que se ha dejado de considerar de parte de Dios. Por eso esta tarde Dios quiere hablarnos a nosotros a través de su palabra y recordarnos quizás cosas que ya sabemos y otras que quizás vamos a aprender con la ayuda de Dios. Amén. Voy a pedirle que deje un apartado ahí y vamos a ir a Jeremías capítulo 2, versículo 13. El libro del profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Muchos de ustedes, quizás, cuando llegaron a Cristo, vienen de un contexto familiar muy precario, con muchas situaciones difíciles. Quizás algunos de ustedes fueron abandonados de niños. Otros tuvieron unos padres que quizás no les dieron el cuidado que ustedes hubieran deseado. Y con esa experiencia, ustedes han llegado a Cristo y tienen eso en sus vidas. Y Dios esta tarde quiere ministrar sus vidas. Porque la palabra de Dios dice que de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. De aquí todas las cosas son hechas, hermanos, nuevas. Y gloria a Dios por ello, porque ahora tenemos una bendición de poder ver la vida desde la perspectiva de Dios. El profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 13, antes de que lo leamos, quiero compartirles a ustedes dos razones por las cuales la familia, el trabajo de papá y de mamá ha contribuido para que estemos experimentando la situación que hoy vivimos. Dos razones que vamos a ver de parte de Dios esta tarde antes de que leamos Jeremías 2:13. Número uno, una razón por la cual la familia experimenta la crisis que estamos viviendo es porque nos hemos alejado de Dios. Número dos, porque hemos abandonado el consejo de Dios. Hay más razones, pero básicamente son dos razones por las cuales hoy experimentamos la situación que estamos viviendo. Y en este tiempo tan importante donde la iglesia está reconociendo la labor de papá, lo importante que representa el que el varón está al frente del hogar, Dios quiere ministrarnos. Dice así Jeremías 2:13: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, ¿qué, hermanos? Fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen. ¿Qué dice, hermanos? Hay dos razones que dice aquí Jeremías por las cuales la familia experimenta momentos difíciles.
Me dejaron a mí fuente de vida, fuente de agua viva, dice el pasaje. Cuando el hombre decide vivir su vida sin contemplar a Dios, comienza a experimentar frustración, comienza a darse cuenta que su esfuerzo no tiene un sustento. El Salmo 127 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Si no es Dios el que está en el centro de cada matrimonio, el esfuerzo de ser padres va a ser muy difícil. Y la palabra de Dios dice que dejaron a Dios y cavaron para sí cisternas. Las cisternas aquí representan los esfuerzos humanos. ¿Los qué, hermanos? Esfuerzos humanos. Todos los seres humanos desean hacer su mejor papel como papá, pero solamente son eso, esfuerzos. Intentan hacer su mejor trabajo, su mejor desempeño, pero si Dios no está contemplado en eso, entonces comenzarán a experimentar mucha frustración. Concluye el texto: cisternas rotas que no retienen el agua. En la Biblia me encontré algo muy importante. No existe en la Biblia un matrimonio que sea un modelo en el cual podamos nosotros decir: este matrimonio es el que va a ayudarnos a través de su experiencia para hacer un mejor papel como papá y como mamá. No existe. Donde encontramos algunos ejemplos, el papá fue el que se dejó guiar por Dios y la mamá no, o viceversa. Encontramos en algunos pasajes algunas mujeres de Dios que hicieron su mejor trabajo como madres, pero el esposo no correspondió. Entonces en la Biblia no encontramos un matrimonio equilibrado. Y yo le preguntaba a Dios: ¿por qué, Señor? Y la respuesta es de que yo encontraba en la palabra de Dios, es de que para que pueda funcionar nuestro trabajo como padres y como madres, tenemos que depender constantemente de Dios. Y esta tarde vamos a ver dos ejemplos. Vamos a aprender de sus ejemplos y también vamos a aprender de aquellos errores para evitarlos y no seguirlos, y aquellas buenas acciones que hicieron, imitarlas para que Dios sea glorificado. Vamos a ir al libro del Éxodo, capítulo 2. El libro del Éxodo, capítulo 2, versículo 1. Y vamos a ver el caso de la mamá de Moisés. Un ejemplo que nos deja a nosotros esta tarde de parte de Dios una palabra y un consejo. Moisés fue el hombre que se encargaría de ser el libertador de una nación que vivía en esclavitud por 430 años. Y dice el versículo 1: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, que concibió y dio a luz un hijo. ¿Sabe usted, papá y mamá, que ser padre es una bendición? Amén. Pero también una gran responsabilidad. Amén. Porque lo primero que Dios va a pedirnos cuenta el día que partamos de esta tierra es qué hicimos con los hijos que Él nos dio. Es una bendición el que seamos padres, pero también una gran responsabilidad que Dios quiere que tengamos conciencia constantemente de ellos. Y si tú eres un hermano que ya tiene muchos años y tus hijos ya son adultos y ya están grandes, tú sigues teniendo responsabilidad de esos hijos. Si necesitan de Dios, tienes que corregirlos, orientarlos, exhortarlos hasta que Dios te llame a tu presencia. Tu deber como padre es siempre velar por la vida de tus hijos. Dice el versículo 2: y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Encontramos entonces que Moisés fue un niño, ¿qué, hermanos? Hermoso. Y la palabra hermoso hace referencia a que su apariencia física era una apariencia física atractiva. Dios tenía un plan específico con este niño, como lo tiene con tus hijos. Todos venimos a este lugar o a esta tierra con un propósito de parte de Dios.
Moisés venía con esas características para cumplir de parte de Dios un plan en su vida. Amén. Usted no es accidente en esta tierra, usted vino con un propósito de parte de Dios. Aleluya. Y dice el versículo 3, pero no pudiéndole ocultar más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño. ¿Sabe usted, los que han leído la Biblia, este pasaje? El faraón había declarado un edicto que todo niño varón que naciera sería muerto, sería asesinado. La mamá de Moisés sabía que ese edicto tarde que temprano se cumpliría. Su hijo creció en un momento, o nació en un momento en el cual corría peligro en esta tierra. Y no ha habido tiempo fácil para criar a los hijos. No ha existido. El tiempo en el que estás viviendo hoy, quizás puedes verlo como algo difícil. Pero todos los seres humanos hemos nacido en momentos difíciles y adversos. Tus hijos no son los únicos que están viviendo adversidad. Moisés, cuando fue niño, peligró su vida, pero tuvo una madre que veló por ese hijo y confió y tuvo fe en el Dios que la había llamado. Y esta tarde, hermana, te desafía ese mismo Dios a que consideres el ejemplo de esta mujer, madre de Moisés. Dice que tuvo a su hijo escondido 3 meses, y después de esos 3 meses ella tomó una decisión. ¿Y sabe que criar hijos implica decisiones? Cada día que tú te despiertas y abres los ojos y te levantas por la mañana, déjame decirte de parte de Dios que tendrás que tomar decisiones para bien o para mal en la vida de tus hijos. Por eso nosotros los cristianos tenemos que pedirle a Dios constantemente sabiduría, qué hacer con las decisiones. Porque de la manera como vamos a decidir va a repercutir en la vida de nuestros hijos. La madre de Moisés tuvo que decidir, y la decisión que ella tomó fue desprenderse de su hijo. Y esto es difícil. Leerlo no cuesta, pero entender que tú como madre te desprendas de ese ser que Dios te ha dado es difícil. Le hago una pregunta a las hermanas. ¿Estaría usted dispuesta a desprenderse de su hijo por el bien de su hijo? ¿Lo haría? Es difícil, es complicado, porque es su tesoro, es el regalo más grande que tiene. Pero encontramos en la Biblia que una mujer, al verse confrontada por la adversidad, tomó una decisión. Y algunos pueden pensar que fue una mujer desconsiderada al abandonar a su hijo, pero ella tenía fe en el Dios de la Biblia. Dice el versículo 4: y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Pregunta: ¿coincidencia o propósito? Propósito de Dios. La hija del Faraón, en ese mismo minuto, en ese mismo segundo, salió en el lugar que Dios había indicado a la mamá de Moisés que su hijo estaría en esa canasta. Esto se llama, hermanos, providencia de Dios. ¿Cómo se llama? La providencia de Dios es cuando Dios organiza los eventos a nuestro alrededor para cumplir un propósito en la vida de su pueblo. Aleluya. Y detrás de la vida de este niño había un Dios al cuidado de él. Como Dios cuida de sus hijos, como Dios cuida de tus hijos. Amén. Cuando Dios está a cargo de nuestras vidas, hermano, podemos descansar que nada va a sucedernos. No fue casualidad, era el momento exacto de Dios para el cuidado de este niño Moisés. Y dice que llegó y la tomase, versículo 6. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo, ¿qué, hermanos? Compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este.
ella tuvo compasión. ¿Y sabe qué? Esto no fue un sentimiento fortuito de ella. Fue Dios trabajando en la vida de esta mujer, que aunque no conocía a Dios, Dios la utilizó para cuidar a aquel niño que sería el libertador de una nación. Me da gusto cuando veo que las madres se esfuerzan para que traigan sus hijos a la casa de Dios. Es el mejor lugar para tus hijos, estar cerca de Dios. Ese Dios que cuidó a Moisés, cuida de tus hijos. Y puedes tener la certeza que no hay mejor lugar para que cuide a tus hijos que el Dios de la Biblia. Encontramos entonces que esta mujer tuvo compasión, pero fue Dios trabajando en la vida de esta mujer. Pero también ella se dio cuenta que era un hebreo. Sabía que el edicto del faraón era que muriera. Y dice el versículo 7, entonces su hermana dijo a la hija del faraón, iré llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de faraón, lleva a este niño y criádmelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. ¡Qué bendición! ¡Aleluya! ¡Qué bendición el poder confiar en Dios! ¡Aleluya! Cuando esta madre tomó a su hijo y lo puso en ese río, ella no lo estaba haciendo por desesperación. No, ella confiaba en Dios. ¡Amén! Sabía que ese Dios que los iba a libertar cuidaría de ese hijo. Mamá, hermana en Cristo, cría a tus hijos en el temor de Dios, que Él cuidará de ellos aunque tú no estés en esta tierra. Y ahora vemos cómo sigue la providencia de Dios, y la madre de Moisés ahora está a cargo para criar al hijo. Dice el versículo 10, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón. ¿Sabe cuántos años pasaron bajo el cuidado en este momento que leemos el pasaje, hermanos? 6 años. 6 años. Y yo le hago una pregunta a usted. En el momento que la madre de Moisés tiene otra vez la oportunidad de criar a su hijo, ¿qué cree que fue lo que pensó ella? Sabía que después de 6 años tendría que regresar a ese hijo con la hija del faraón. ¿Sabe qué fue lo que hizo esta mujer? Comenzó a enseñarle las cosas de Dios. Porque más adelante encontramos que Moisés, cuando vio que estaban peleando 2 hebreos, él se dio cuenta que era uno de sus hermanos. ¿Cómo supo que era uno de sus hermanos? Porque hubo una madre que le enseñó las cosas de Dios. ¿Sabe que muchas veces las madres se equivocan porque piensan que tienen todo el tiempo para criar a los hijos y no le prestan la atención que deben de tener ni el cuidado que deben? Pero si tú supieras que el hijo que tienes lo entregarás muy pronto a alguien más, tú invertirías más tiempo con tus hijos y un tiempo con mucho provecho. Esta tarde Dios te habla a ti, hermana. No reniegues cuando tengas que criar a tus hijos. Porque a veces he escuchado personas que dicen, es que no tengo tiempo, siempre están conmigo. Quisiera tener un tiempo para mí. Si tienes hijos, Dios te los dio para que los instruyas en el camino de Dios. Porque esta madre lo que hizo fue educar a ese niño esos 6 años, porque sabía que llegaría el tiempo en el cual lo tendría que regresar con la mamá, con la hija del faraón. Versículo 10, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre, ¿cómo, hermanos? Moisés. Ahora pregunta, ¿quién le puso el nombre a Moisés? ¿La hija del faraón o su madre? Efectivamente, Moisés es un nombre egipcio. Moisés no es un nombre hebreo, es un nombre egipcio. Diciendo, porque de las aguas lo saqué. Ahí está el significado.
En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. ¿Cómo supo Moisés que eran sus hermanos? ¿Cómo? Porque su madre se lo enseñó. Instruye el niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si tú quieres que tu hijo mañana, cuando tú no estés en esta tierra, camine con Dios, enséñalo, instrúyelo hoy en las cosas de Dios. Si tú quieres ver a tu hijo cerca de Dios, dale ejemplo. No lo mandes al templo, ve con él. Aleluya. No lo mandes a la iglesia y dile, allá te alcanzo. No, vamos a la casa de Dios, hijo. Y encontramos entonces en la Biblia que lo que sembramos en los hijos, hermana, eso repercute tarde que temprano. Podemos imitar a la mamá de Moisés y confiar en Dios, que Él cuidará de nuestros hijos. Vamos a ir a Génesis capítulo 22. Padres para un mejor futuro. Ya vimos a una mamá, ahora vamos a ver a un papá. Y vamos a ver qué nos dice Dios en relación a este hombre que cada vez que lo leo me ministra muchísimo en lo personal. Es un testimonio impactante. Un hombre de 100 años, viejo, desahuciado por la ciencia de su tiempo para ser padre, pero confió en Dios y le dio un hijo, el hijo de la promesa que fue Isaac. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué hizo Dios con Abraham, hermanos? ¿Lo qué? Lo probó. ¿Sabe que en Dios no hay problemas? Desde la perspectiva de Dios, todo tiene una enseñanza y un propósito. Si no lo sabía, hoy escuche de parte de Dios. A veces la gente que no conoce a Dios dice, yo tengo muchos problemas. No, la gente que no conoce a Dios puede decir eso. Los cristianos sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¿Cuántas cosas? Todas, buenas o malas, todas tienen propósito de parte de Dios. Así es que cuando usted tenga un problema, no lo vea como un problema, véalo como una oportunidad para crecer y depender más de Dios y menos de usted. Aleluya. Gloria a Dios. La gente que no conoce a Dios puede decir eso. ¿Cómo estás? Tengo muchos problemas. Si usted es un hijo de Dios, sabe que todas las cosas ayudan para bien, aun aquellas que nos duelen y nos frustran y no nos agradan. Y encontramos entonces que Dios probó a Abraham. Las pruebas nos ayudan a crecer, a confiar más en Dios y confiar menos en nosotros, hermanos. Y esta palabra es para usted, para los varones, que nos toca tomar decisiones frente al hogar. Y le dijo a Abraham, y él respondió, hermanos, ¿cómo dice? ¿Cómo, varones? Qué hermoso sería que cuando Dios nos habla digamos, aquí estoy, Señor, es conmigo la palabra. Porque esta tarde es para ti, hermano. El mundo secular hoy reconoce el papel del papá frente al hogar. Pero a los cristianos, cada vez que Dios nos habla, lo que Dios espera de usted y de mí es que le digamos, Señor, aquí estoy. No que pongamos obstáculos, no que digamos no tengo tiempo, no, que digas aquí estoy, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿En qué quieres que te sirva? Porque eso fue lo que hizo Abraham. Si podemos aprender algo de Abraham, en primer lugar es que él siempre estuvo dispuesto para el servicio de Dios. Y lo que Dios espera de usted, hermano, que cada vez que Dios le hable, usted tenga la disposición. Casi siempre el hombre varón es el que está más indispuesto para las cosas de Dios. Es que tengo que trabajar, es que tengo cosas que hacer. Todos tenemos cosas que hacer. Dios te prueba para ver a quién le das más valor, si a este mundo o a las cosas de Dios. Siempre vas a estar ocupado para servir a Dios. Nunca esperes que vas a tener un tiempo libre. Dios te va a pedir aquello que tú tienes que tomar una decisión.
Y probó y le dijo: heme aquí. Versículo 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí. Qué difícil debió haber sido para Abraham este momento. Después de tantos años de espera, ahora tienes un hijo y Dios te dice ahora que tienes que ofrecerlo y sacrificarlo. Humanamente es imposible que un padre se desprenda de un hijo, pero encontramos a un Abraham en un hombre de fe, que sabía que la vida de su hijo, no importa el lugar donde estuviera, si Dios estaba con él, estaba en el mejor lugar. Aleluya. Hermano en Cristo, tus hijos, el mejor lugar para ellos es cerca de Dios. Dios nunca te va a pedir algo que afecte a tus hijos. Tú puedes verlo como algo difícil, pero Dios tiene propósitos con tus hijos, como los tuvo con Isaac en aquel momento. Y este momento debió haber sido difícil. Vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Eso se llama, hermanos, obediencia. ¿Cómo se llama? Obediencia. Y eso es lo que espera Dios de ti, varón. Amén. A veces con los hijos pensamos que la escuela secular hará un gran trabajo con tu hijo y la hará profesionista. Y no malinterprete, estudiar es provechoso. Pero si alguien tiene que tener interés para que los hijos estén en la casa de Dios sirviendo, eres tú, varón. En una ocasión me tocó escuchar la historia de un niño que iba a una iglesia y que su padre no estaba de acuerdo que fuera a la iglesia, pero él quería ir al templo. Y este niño externó y dijo: ¿sabe qué, pastor? Antes de venir al templo, mi papá quiere que me levante temprano. Si yo quiero ir al templo, tengo que hacer la mezcla para poder trabajar y dejarle listo el material si yo quiero ir al templo. Para que yo venga al templo, me tengo que levantar el domingo a las 6 de la mañana, hacer el trabajo para que mi padre no me prohíba venir al templo. Y eso es fuerte, porque el padre no debe de estorbar que los hijos busquen a Dios. Al contrario, debe de impulsarlos a que busquen a Dios. Esto me entristeció, porque el padre de este niño iba al templo también, bueno, entre comillas. Los papás no debemos de estorbar que los hijos busquen a Dios, tenemos que impulsarlos. Amén. ¿Quieres ir al templo? Ve, hijo. ¿Quieres aprender a tocar música para alabar a Dios? Ve. ¿Van a ir a predicar? Ve. Vamos a orar. Y lo que hizo Abraham fue obedecer lo que Dios le había pedido en ese momento con Isaac. Y dice el versículo, el 7, entonces, el 6, perdón. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondiendo a Abraham, Dios, ¿qué, hermanos? Se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Abraham tenía fe en Dios. Amén. Y él sabía que si Dios le pedía algo, él iba a proveer. Abraham sabía que iba a subir a ese monte, pero que él iba a regresar con su hijo, porque él había confiado en Dios. Aleluya. Hoy Dios nos desafía. Estoy contento con la iglesia cuando hacen un culto especial para reconocer el esfuerzo, en este caso de los varones.
Pero lo más importante es que Dios quiere hablarte, hermano. Dios quiere hablar a tu vida y quiere desafiarte. Si queremos cambiar esos índices que cada vez crecen más de maldad allá afuera, hagamos el trabajo en casa, con nuestra familia y con nuestros hijos. No podemos cambiar aquello, pero sí podemos cambiar el ambiente en nuestra casa. Eso es tarea de todos nosotros. Dios, Jesús, en Mateo 5, dijo que seríamos la sal de esta tierra y la luz de este mundo. No es un texto para aprenderlo, es para ponerlo en práctica todos los días de nuestra vida con la familia en casa. Y encontramos entonces a un hombre que confiaba en Dios. Y respondió Abraham, 8, y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y esto debió haber sido difícil para Abraham. Sacrificar para usted y para mí en el tiempo presente a nuestros hijos es entender y reconocer que el mejor lugar para nuestros hijos es cerca de Dios. Amén. Yo le invito, hermano, no sé cómo sean aquí en la iglesia, pero los padres tenemos que hacer el trabajo de facilitarle a nuestros hijos que estén cerca de las cosas de Dios. Porque es el mejor lugar. Y encontramos entonces que estaba Isaac colocado. Ahora encontramos a un Isaac que no estuvo renegando. ¿Por qué yo, papá? Encontramos obediencia en el Padre y obediencia en el Hijo. Versículo 10. Y extendiendo Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Confió Abraham en Dios y Dios proveyó. Proveerá también en tu vida, varón, si tú confías en Dios. Esta tarde Dios quiere que se lleve cada uno de ustedes, tanto las hermanas como los hermanos de sus corazones, que si depositamos nuestro trabajo de ser padres en las manos de Dios, Él va a proveer. No tenemos un manual, pero tenemos la palabra de Dios. Pongámosla en práctica y que Dios nos ayude a ser padres que glorifican el nombre de Dios.